Muchas gracias, señor presidente de mesa. Muchas gracias en nombre mío y de Ainhoa, que está sentada ahí atrás. En este caso, la presentación la haré yo mismo y después en el debate pues, nos incorporaremos un poco los dos, ¿no? También me gustaría empezar agradeciendo a las instituciones organizadoras por invitarnos a participar en este congreso. En 1819, el académico portugués João Pedro Ribeiro publicó en sus disertações el primer análisis moderno de la escritura altomedieval portuguesa, destacando lo diferentes que eran los modelos gráficos lusos de aquellos asociados con el estándar español. También identificó una colección específica de manuscritos que encapsulaba dicha peculiaridad, especialmente notable en el caso de la escritura visigótica, a la que llamó gótica, o gótico, perdón, el sistema gráfico prevalente en la mayor parte de la península ibérica hasta la adopción de la escritura carolina. E dice Ribeiro, o gótico que aparece nos nosos cartórios tem aspecto assaz diferente dos exemplares que nos têm produzido os paleógrafos da Espanha e com muita especialidade o nosso gótico da Maia. Desafortunadamente para nosotros no llegó a clarificar en qué consistía esta diferencia. Casi 200 años después, la particularidad gráfica de la escritura portuguesa volvió a despertar la atención académica con la publicación de la tesis doctoral de María João Azevedo Santos. Este fue el primer estudio detallado de los sistemas gráficos empleados en Portugal desde finales del siglo IX hasta el final del siglo XII. Y uno de los primeros, si no el primero, en proponer el uso de la paleografía cuantitativa para el estudio regional de la escritura en la península ibérica. En este monográfico, una de las causas de la afirmación antes mencionada de Ribeiro queda clara. El llamado gótico da Maia, representado por manuscritos asociados al fondo documental de San Salvador de Moreira da Maia, supone la mayor parte del corpus portugués para todas las variantes tipológicas de la escritura visigótica. Además, siguiendo los comentarios de Ribeiro, la autora afirma: con efeito, a escritura visigótica cursiva que os documentos do Mosteiro de Moreira da Maia apresentam tem características muito próprias. Pero ¿cuáles son estas características? ¿Cómo se diferencian de aquellas que se encuentran en otras partes de la península? ¿Por qué está el corpus portugués tan concentrado en esta colección diplomática de Moreira da Maia? Y más allá de cuestiones cuantitativas, cronológicas y morfológicas, ¿es la propia práctica escrita igualmente diferente a lo que reconocemos como la norma? Y finalmente, ¿cuál es la contribución del corpus portugués a la historia de la escritura altomedieval en el contexto ibérico y, por extensión, en el europeo? Por empezar, por el aspecto más sencillo de abordar y el que nos servirá para contextualizar el resto de aspectos a debatir, consideremos, en primer lugar, la cronología de uso de la escritura visigótica en conjunto como sistema gráfico, así como en relación a cada una de las tipologías principales. Desde finales del siglo IX hasta inicios del XII, el modelo gráfico visigótico es el único empleado en Portugal. Por razones históricas nos referimos en todo caso a su zona norte, extendiéndose progresivamente al sur, según avanza la expansión del territorio luso. El primer documento conservado en este tipo de escritura está datado del año 882, mientras que el primer testimonio en escritura carolina, modelo gráfico que vendrá a sustituir a la visigótica, data de 1103. No obstante, esta no es la fecha extrema final de la visigótica, ya que está presente hasta finales del XII, si bien ya en un uso decreciente con respecto al de la nueva escritura importada. El último documento conservado en escritura visigótica data de 1172. Esta cronología extrema para la visigótica en Portugal, 882-1172, no resulta extraña para el noroeste peninsular, si bien quizás un poco tardía en su primer ejemplo. Es más, si la comparamos con la que podemos atribuir a la zona que actualmente corresponde con Galicia, territorio fuertemente vinculado cultural e históricamente con Portugal, en donde se circunscribe a los años 904-1194, vemos cómo varía solo ligeramente, destacando la persistencia de la visigótica en zonas más rurales, aisladas de los núcleos culturales centrales, en el caso de Galicia.
Si pasamos a analizar la preferencia de uso de una u otra variante tipológica de las dos principales, reconocidas para el modelo gráfico, las denominadas variantes cursiva y redonda, podemos hacer las siguientes apreciaciones. Según Acevedo Santos, la escritura visigótica cursiva es la primera tipología, cronológicamente hablando, que se registra en la documentación portuguesa con cronología extrema 882-1101. Con un total de 248 documentos, se concentra en su inmensa mayoría en el siglo XI, periodo al que pertenecen 183 ejemplares. Se registran 57 para el siglo anterior y 2, respectivamente, tanto para el siglo IX como para el siglo XII. Esta mayor frecuencia de uso, concentrada en el siglo XI, es también una característica de la visigótica cursiva gallega, con cronología extrema 904-1136, donde situamos 68 documentos de un total de 167. De este total, 58 corresponden al periodo anterior y 22 al siguiente. Por lo tanto, el despunte que observamos en Portugal en relación con el uso de esta variante no se da en Galicia, donde el empleo de la visigótica cursiva se reparte de forma más homogénea y además ligeramente más prolongada en el tiempo. Y es que, para el caso gallego, mientras el primer documento data del año 904, el último testimonio data de 1136, lo que vendría a equivaler a una generación de escribas más que en el corpus luso. En ese mismo siglo XI es cuando observamos en el corpus portugués el gran cambio de modelo del cursivo al redondo, casuística que, por otra parte, es habitual en todo el norte peninsular. En los siglos IX y X, todos los documentos originales son escritos en escritura visigótica cursiva. No obstante, destacamos ciertos matices. Los 183 documentos portugueses en visigótica cursiva del siglo XI compiten en protagonismo con los conservados en redonda, que son 157, tipología con cronología extrema de 1014 a 1123 y que pasará a dominar completamente el panorama gráfico en la centuria siguiente. En contraste, la visigótica redonda gallega en su forma pura no contará con ese respaldo cultural. Con cronología extrema 916-1188 vemos como, en primer lugar, su uso es mucho más temprano, aunque con porcentaje de un uso casi residual, simplemente 3 diplomas. También resulta frecuente en el siglo XI, con 26 documentos de un total de 48 conservados, pero nunca le arrebatará ese puesto, el primer puesto, digamos, a la cursiva. Podríamos decir, por lo tanto, que ambas variantes tipológicas básicas en Portugal despertaron más o menos el mismo interés, mientras que al norte del río Miño el estilo preferido era el cursivo. Podemos, por lo tanto, suponer que esta peculiaridad se debe a un mayor peso de la tradición cultural cursiva en Galicia, acompañada de una mayor reticencia a adoptar cambios externos. Más revelador aún resulta el análisis si lo centramos en la variante mixta, esto es, en la visigótica con influencia carolina, si bien en su sistema gráfico, es decir, en las letras, o abreviativo. Recordemos que los primeros testimonios en Carolina se sitúan justo en los primeros años del siglo XII, tanto para Portugal como para Galicia, siendo este siglo ampliamente reconocido como el momento del primer gran boom documental. En consecuencia, la variante mixta, con polo de atracción en la redonda, será la mayoría no solo de la producción documental portuguesa de ese periodo, sino de todo el conjunto conservado. Presenta una cronología extrema de 1054 a 1172, con un total de 840 documentos, 93 del siglo XI y 737 del siglo XII, sumando un total equivalente al 55,7% del corpus portugués. Con los primeros ejemplos, fechados a mediados del siglo XI, su empleo se su empleo se concentra en el XII con el último documento, que será además el último de la visigótica, datado en 1172. Una vez que aparece la visigótica redonda y sobre todo la redonda mixta, las otras opciones resultan testimonios aislados. En contraste, aunque el siglo XII será también de marcado cambio en Galicia, como resultado del peso de la cursiva encontramos no solo influencia carolina
sobre la redonda pura, sino también sobre esta, sobre la propia cursiva. La cursiva mixta, con cronología extrema 1065, 1168 y 26 documentos, compite así con la redonda mixta, con cronología 1083, 1194 y 84 documentos, solo superando a la variante cursiva con 22 documentos para el siglo XII, mientras que la redonda mixta con un total de 73 y en ningún caso de forma destacada, como sucede al sur. El resultado de la situación de multigrafismo en las dos zonas que representan estos datos continúa reflejando una situación cultural diferente. Una zona portuguesa donde el cambio de sistema gráfico y la apertura a Europa fue rápido y decidido, y una zona gallega donde el cambio fue aceptado pero contestado parcial o inicialmente por la tradición, posiblemente con marcadas diferencias entre núcleos diocesanos centrales y áreas rurales. Por último, considerando los números globales de lo conservado, que no de lo que pudo producirse, es necesario destacar la fecundidad del corpus portugués, con un total de 1.323 documentos o diplomas registrados por Acevedo Santos, número que, además, se considera actualmente una apreciación a la baja. En contraste, el corpus en visigótica gallego se mantiene en números más manejables, ascendiendo a un total de 331 diplomas. Esta marcada diferencia nos lleva a plantearnos una cuestión difícil de resolver. ¿Por qué hay más documentos conservados producidos dentro de las fronteras de lo que hoy es Portugal? Bueno, no todo lo que hoy es Portugal, obviamente, que para el conjunto del territorio gallego. La respuesta debe posiblemente encontrarse en diferentes prácticas de conservación documental aún por explicar, al menos para todo el conjunto de cada uno de los territorios. Sí podemos, no obstante, plantear un ejemplo a pequeña escala, que ya lo he mencionado antes, que es a Terra da Maia. Recordando las palabras de Ribeiro con las que iniciábamos esta presentación, Santos hace hincapié en el hecho de que los documentos producidos en la Terra da Maia, comarca da Maia, a escasos kilómetros de la ciudad de Oporto y actualmente agrupados como el corpus del monasterio de San Salvador de Moreira, constituyen el corazón de la visigótica portuguesa. Más del 60% del conjunto de documentos en visigótica cursiva, el 23% de los documentos en visigótica redonda y el 24% de visigótica mixta son de Amaya, superando con mucho al siguiente corpus principal, proveedor de originales sueltos, el monasterio de San João Bautista de Pendurada. Queda patente, pues, que estamos ante un caso excepcional, pero lo es por el volumen de producción o por las prácticas de conservación. Sabemos que el área donde actualmente se sitúa el monasterio de Moreira, existió algún tipo de institución eclesiástica, ya sea eremitorio, santuario, iglesia, monasterio local, ya en el siglo IX. No obstante, el monasterio como tal no debió estar funcionando hasta las últimas décadas del siglo XI, cuando empieza a registrar donaciones a su favor, siendo consagrado oficialmente en 1112 o 1113. Cuando una institución eclesiástica se erige en cabeza de un territorio determinado, la dinámica marca que en su archivo comiencen a integrarse los fondos más importantes, los existentes de instituciones más pequeñas que va absorbiendo, así como los propios que vaya generando. Teniendo esto en cuenta, nos resulta extraño que el corpus de Moreira se retrotraiga a inicios del siglo X. Lo que sí resulta extraño es su composición. Y es que, fuera de recoger documentos de la élite supralocal o de monasterios e iglesias más pequeñas, lo que el Fondo de Moreira recoge son documentos de la élite local, por no decir directamente de la no élite laica de la zona. Teniendo en cuenta que en las sucesivas revisiones de archivos eclesiásticos los documentos que carecían de interés directo para la institución tendían a desaparecer rápidamente, resulta excepcional que para este caso no haya ocurrido así, aun teniendo en cuenta que Moreira nunca llegó a reorganizar su archivo para crear un cartulario. Se nos plantean, por tanto, dos opciones para justificar esta realidad. O bien la producción documental de carácter laico en Amaya era extraordinaria a todos los niveles, sin comparativa en todo el noroeste peninsular, o bien lo fue su conservación.
¿Acaso nos está desvelando el corpus maiato una realidad común, al menos a todo el noroeste, que desconocíamos por las tendencias de preservación documental monásticas? Hemos visto cómo, tanto a nivel cronológico como por su conservación, el corpus documental portugués es particular. Nos centraremos ahora en descubrir si las características de los modelos gráficos empleados en la documentación conservada tienen también un marcado carácter diferenciador. Partiendo del tipo de escritura y sus variantes tipológicas, pasamos a considerar los aspectos morfológicos, evaluando el grado de evolución de la escritura en cada caso, así como su concordancia con el canon, antes de centrarnos... Debería haber hecho esto antes. Ah, no, estamos aquí. Antes de centrarnos, perdón, que me he perdido ahora. Sí, antes de pasarnos a aspectos morfológicos, evaluando el grado de evolución de la escritura en cada caso, así como su concordancia con el canon, antes de centrarnos en su ejecución y autores materiales. Partiendo del detallado análisis de Acevedo Santos, podemos comparar las características morfológicas de cada una de las variantes tipológicas de la visigótica con las observadas para las zonas inmediatas. Tomamos como referencia para este ejercicio las consideradas básicas de la visigótica astur-leonesa, variante regional con la que se ha relacionado directamente, especialmente las descritas para la zona gallega. Al iniciar su análisis de la visigótica cursiva, Acevedo Santos indica ya una peculiaridad de la visigótica portuguesa que es una constante a destacar, en su opinión. Y es que en ningún caso, entiéndase, en ningún documento de los conservados, encuentra el modelo gráfico típico respetando las formas puras de la cursiva. Siempre se incorporan elementos propios de la tipología redonda. Es más, incluso de la escritura carolina, que vendrá a sustituirla a principios del siglo XII. Esta mezcla la observa tanto en la morfología del alfabeto, con la incorporación de letras propias de ambos tipos, por ejemplo, la llamada A abierta de la visigótica redonda o la A cerrada y la T de la carolina. Igualmente, en el sistema abreviativo se observa la misma casuística, con el uso de signos especiales, por ejemplo, para los finales en us o en de la visigótica redonda, reemplazado el propio de la cursiva en una clave de sol. Es el ejemplo que tienen en amarillo en la pantalla. Y el empleo de la nota tironiana, por ejemplo, para el prefijo con o sin punto, que viene asociándose a la escritura carolina. Al tratar la visigótica redonda, se registra la misma situación, con la incorporación de elementos propios tanto de la cursiva como de la carolina e incluso de la gótica. Así, en relación a la morfología, registra la incorporación de la A y la T carolinas. Tenemos en la pantalla, tienen en azul dos ejemplos de AES carolinas. Aunque la influencia es mayor en el sistema abreviativo, con el uso frecuente de la nota tironiana para et, el signo especial como un semicírculo para los finales en us, o el denominado per continental, que aparece en amarillo en la pantalla. Esta peculiaridad, la inexistencia de modelos puros, no se registra en el corpus gallego y haría de la escritura portuguesa una escritura híbrida por naturaleza. Así, no resulta sorprendente que la influencia de la escritura carolina sea fuerte, resultando en el alto número de documentos de la que viene a denominarse escritura visigótica de transición. Para el caso portugués, esta tiene como polo de atracción la visigótica redonda y registra con más intensidad la adopción de elementos como la A y la T carolinas, el enlace ST, la nota tironiana y el uso habitual, por ejemplo, de abreviaturas por letra sobrepuesta. De nuevo, en relación con esta escritura de transición, el corpus portugués se diferencia del gallego, que, como ya se ha comentado, también registra una escritura mixta, aunque en este caso con polo de atracción sobre la cursiva en lugar de la redonda. No es nuestro objetivo
aquí repetir el ingente trabajo de Acevedo Santos, sino presentar los resultados de nuestro propio análisis del corpus que viene a ser el más representativo del total y del que ya hemos hablado aquí, que es el del monasterio de Moreira da Maia. Buscamos con este análisis añadir a las conclusiones de Acevedo Santos para obtener una idea más clara de las características gráficas de la visigótica portuguesa, además de revisar la cronología y volumen ya comentados. El corpus altomedieval asociado al monasterio de San Salvador de Moreira agrupa en la actualidad un total de 285 documentos originales conservados en pliego suelto producidos entre los años 907 y 1157. El primer documento en escritura carolina de este corpus data del año 1121, una carolina mixta con trazos de visigótica redonda. A partir de 1126 también empezamos a registrar una escritura mixta protogótica que se impone al resto de tipos a partir de la década de 1140. Reiteramos que esta riqueza gráfica resulta excepcional comparada con el corpus gallego, donde el multigrafismo es realmente escaso a tenor de la documentación conservada. Por variantes de la visigótica, el ciclo abre con una visigótica cursiva pura, como aparece en la pantalla, tipología que se mantiene como la dominante hasta la primera mitad del XII, ante el abrumador uso de la variante mixta de base redonda. La variante visigótica redonda pura está escasamente testimoniada. No obstante, se constata el uso de una híbrida de base cursiva o redonda desde la primera o segunda mitad del X, por lo que la redonda, aunque no esté presente, al menos en formato documental, sí debió formar parte del repertorio gráfico, posiblemente librario. Nos detenemos a continuación en las características morfológicas de cada modelo gráfico, viendo si se cumple o no y cómo lo ha notado por Acevedo Santos. En primer lugar, sí se emplea, al menos en este corpus, una visigótica cursiva pura, respetando tanto en relación a su alfabeto, ligaduras, enlaces y nexos, como al sistema abreviativo, las peculiaridades propias del modelo. No obstante, también parece frecuente desde el inicio del periodo, pero especialmente a partir de la segunda mitad del XI, la ocurrencia puntual de algunos documentos, un 36%, en algunos documentos de compaginar el signo especial para la marca de abreviación en US, tenemos en azul destacado las dos formas, de la redonda con la forma cursiva en clave de sol. En porcentaje menor, un 28%, y desde finales del 10, también vemos el uso esporádico del signo de la redonda en cursiva. Solo en 6 documentos del total encontramos influencia horizontal de la redonda sobre la cursiva en relación al alfabeto, con alguna A redondas. Quizás estas ocurrencias justificasen la no consideración de una escritura pura para Acevedo Santos. Lo que sí resulta destacable, no obstante, y no se menciona en ese estudio, es otro detalle. Y es que prácticamente desde el inicio, concretamente desde mediados del siglo X, encontramos en este grupo de fuentes una peculiaridad anómala, el uso de los posesivos noster y vester con tema en R y no en S, como es propio de la visigótica en toda la península. El 68% de los escribas lo emplea de forma regular. Tenemos un ejemplo en amarillo en la pantalla. Esta característica siempre se ha tomado en consideración como muestra del influjo de la escritura carolina, por lo que en el norte y noroeste peninsular no se verá hasta tiempo después. Si nos centramos en la variante redonda, vemos como al igual que la cursiva también se registra pura. No obstante, también hay contaminación horizontal en este grupo, con un 36% de documentos en los que aparece esa A erguida, la A cursiva, aquí aparece en azul. Igualmente, también resulta interesante el hecho de que también aquí encontramos el uso de los posesivos noster y vester, en este caso también en amarillo, con tema R, aunque no con posterioridad a la década de 1080. Por último, en la variante mixta testimoniada con polo de atracción únicamente sobre la redonda, vemos una fuerte influencia de elementos propios de la escritura carolina. Por porcentaje de uso destaca ya desde el primer ejemplo de visigótica mixta el uso de las formas en per y pre denominadas continentales.
Lo tenemos en amarillo en la pantalla. Aparece en un 96% de los documentos. El signo especial para marcar los finales en U, en US y en UE, mediante un semicírculo, aparece en un 92% de los documentos. Aquí aparece en verde. Y el empleo de abreviaturas por letra sobrepuesta, que aparece en un 83%, y ahí lo tenemos en los ejemplos en amarillo. Más frecuente a partir del primer cuarto del 12, pues también aparecen los posesivos que ya hemos mencionado, noster y vester, tema en R, nota tironiana y el uso de A cerrada. Vemos así, por lo tanto, que la adopción de elementos exógenos se concentra en el sistema abreviativo, como por otro lado es habitual en el norte y noroeste peninsular, en oposición al noreste de la península, donde prima la influencia en el alfabeto, en las letras. Vale, y ya me entro en la parte final, la recta final, en donde me gustaría hacer espero que breve o rápido por lo menos, análisis de los modelos abstractos de cada tipología básica y cómo fueron llevados a la práctica, no tanto en relación con las variaciones internas propias de cada mano, sino de forma más global, especialmente en relación con sus características externas. Para comprender mejor la realización práctica de la escritura en su contexto sociocultural, voy a hablar muy brevemente, de quiénes fueron sus autores materiales y su nivel de habilidad, al menos en el ámbito documental. En este caso nos interesa especialmente su categoría y estatus social, y para ello nos detendremos en su nivel de formación, así como en la velocidad y pericia caligráfica de su escritura o grado de perfección. Como ven en la pantalla, a la hora de hablar de nivel de formación, establecemos tres niveles, el elemental, usual y profesional. Mientras que en relación con el grado de perfección, o la pericia caligráfica, para el mismo periodo cronológico resulta útil diferenciar los dos niveles básicos, la escritura caligráfica y la escritura rudimentaria, siempre teniendo en cuenta el contexto diplomático con un nivel de perfección intermedio, llámese semicaligráfica o semirudimentaria. Sobre ambos aspectos, poca es la información que encontramos en Acevedo Santos, que se limita básicamente a describir la escritura cursiva como estéticamente, e máis do que as cursivas dos séculos posteriores, é unha letra moito rude e grosseira, lo cual contrasta bastante con su descripción de la variante redonda, ¿no? No se ha caído nada ahí. Que describe la variante redonda como... Es fantasma. El fantasma de Alfonso Enríquez. No. Al describir la variante redonda, la describe como unha letra ben trazada, agradável á vista, porque ten formas arredondadas, cai ben, apresenta-se ben e é de módulo pequeno. En fin, é unha letra bonita. Lo cual está moi ben. Para ahondar en esta apreciación inicial, nos hemos centrado de nuevo en Moreira y simplemente, bueno, en vista a que vamos bastante justos de tiempo, simplemente me gustaría sacar a luz, aunque es algo que podemos desarrollar después en el debate, esta cuestión de que en la escritura anterior a 1050 el papel monástico es más limitado de lo que será a partir de ese momento y por lo tanto es necesario tener eso en consideración. También desde el punto de vista de la formación de los propios escribas es muy importante tener en cuenta el papel de la intencionalidad del escriba y cómo esto puede amoldar su uso de la escritura. Iba a hacer una introducción breve sobre el corpus de Moreira, anterior hasta 1050-81 originales. Simplemente aquí quería destacar el papel de los presbíteros, que aparecen 21 nombres de escribas que se, digamos, apodan o llevan el epíteto de presbíteros, algunos de los cuales producen una serie de documentos, ¿no? De hecho, entre ellos observamos el trabajo del presbítero Fagildo, que es el texto que tenemos en el documento que tenemos en pantalla, que ya registra una compraventa en una zona dentro del futuro coto de Moreira,
O también, por ejemplo, el presbítero Froila, que en 968 registra la venta de entre dos matrimonios de una heredad en la misma villa de Moreira, a la que otro presbítero, en este caso llamado Bretus, añade los derechos de explotación de una serna. Como digo, la presencia de los presbíteros, de nuevo, es algo de lo que podemos hablar en el debate, es muy importante en el corpus de Moreira. El segundo aspecto que iba a mencionar tenía que ver, y ya estoy con los dos últimos párrafos casi, es la uniformidad general del corpus, ¿no? En este caso, el nivel intermedio de formación en escritura usual que encontramos en el 63% de los documentos, en los cuales prima claramente la funcionalidad sobre la calidad a la hora de escribir. Aún así, tenemos escribas con una formación claramente elemental, una escritura rudimentaria y algunos con formación profesional y una escritura caligráfica. En cualquier caso, la mayoría de los escribas que encontramos son claramente profesionales de la escritura, aunque su escritura no sea necesariamente caligráfica desde el punto de vista de su escritura. Concluyo brevemente con dos observaciones sobre el bloque de documentación de Moreira. En él observamos como la gran mayoría de los escribas demuestran una consolidada, que no necesariamente profesionalizada, formación gráfica correspondiente a un nivel usual. Si bien también vemos muestras de una formación mayor o menor, en algunos casos la tendencia se mantiene en un nivel medio, que se decanta hacia el profesional progresivamente a medida que nos acercamos a la fecha de consagración del cenobio maiato. Sumado a este hecho, también constatamos el gran número de escribas que se identifican como miembros del presbiterado. Como resultado de su formación, el grado de perfección de la escritura, que depende principalmente de la intencionalidad, se organiza en su mayoría en el nivel intermedio, ya sea semi-rudimentaria o semi-caligráficas. Muchas gracias por su paciencia y mis disculpas.